Las cosas en Tiatira no andaban tan bien como creían. Enfrascados en un intenso activismo, la iglesia descuidó su protección espiritual. Una tal Jezabel se infiltró en la congregación y contaminó la fe y la piedad de los creyentes. Reclamando una pretendida capacidad profética, estaba promoviendo enseñanzas que justificaban prácticas contrarias a la enseñanza cristiana. Y no se trataba de una debilidad pasajera, sino de un rechazo persistente al llamado de Jesucristo al arrepentimiento y abandono de su inmoralidad. Entonces Jesucristo anuncia su condena. La arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Al parecer, la enseñanza contemporizadora de Jezabel debió influenciar a los creyentes de toda Asia Menor, y su corrección debía servir de lección no solo a la iglesia en Tiatira, sino a todas las demás. Así decía Jesucristo: todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Es importante que entendamos que en nombre de la unidad y la compasión, muchos cristianos han tolerado el pecado en la iglesia, provocando la condenación del individuo y de la congregación. La Biblia advierte de la responsabilidad de cada creyente de conducirse como corresponde. No te excuses diciendo: ¡ay, no lo sabíamos! Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. El engaño nunca se presenta con la intención de destruir a una congregación, sino de mejorarla. Aparece una persona carismática que presume de gran entendimiento espiritual y pretende haber descubierto secretos espirituales hasta ahora desconocidos, que supuestamente traerían liberación del cautiverio religioso en el que los creyentes han permanecido por siglos. Los pretendidos paladines de la libertad cristiana comienzan por diluir algunos de los principios que preservan la santidad y compromiso del cristiano, denunciándolos como ataduras de hombres de mente estrecha, ignorancia espiritual o imposiciones religiosas que pretendidamente le roban al creyente la libertad con la que Cristo los hizo libres. Pero en realidad es un revisionismo de la doctrina de los apóstoles de Cristo, la cual se sustentaba por lo que ellos mismos habían visto y oído, y que garantizaba la comunión con ellos, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Asumiendo una pretenciosa imitación de autoridad espiritual, estos nuevos profetas del pecado declaran: a ustedes les dijeron, pero yo les digo. Poco a poco van llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y las iglesias en Asia Menor habían recibido la advertencia de los apóstoles sobre la aparición del error y la manera de evitarlo. Judas les advertía: personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Pero además tenían un mandamiento preciso: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Sin embargo, los creyentes en varias iglesias abrazaron doctrinas de error. El error de los falsos maestros se combina con el deseo morboso de los que están buscando otro evangelio,
uno más fácil y complaciente, más amoroso y de mayor gracia. Son gente que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pablo se quejaba de los creyentes que soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Un eminente predicador opina que los engañados no son víctimas inocentes de los falsos maestros, sino que por el contrario, los falsos maestros existen como un juicio sobre los que desprecian la verdad. Pablo afirma que Dios demuestra su ira contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Judas recuerda que Dios, luego de libertar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, destruyó a los que no permanecieron fieles. A los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Y los habitantes de Sodoma, los habitantes de Sodoma, Gomorra y de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual, fueron destruidos con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Así sucederá con estos insolentes individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Mientras llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales, de cosas que no entienden. Y entonces Judas exclama: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Estos escalofriantes ejemplos del juicio de Dios sobre los pecadores debieran estremecer a quienes los escuchan. La propuesta sutil de la profetisa Jezabel en Tiatira era comunicar a los creyentes verdades pretendidamente profundas que nadie les había enseñado. Pensando en los corintios, Pablo temía que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Pero a aquellos creyentes en Tiatira que no se dejaron arrastrar por la enseñanza y la conducta de los pecadores, Jesucristo les dice: no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. ¿Y qué tenían? Tenían el amor, la fe, el servicio y la paciencia perseverante que garantizaban la salud espiritual de la iglesia. Tenían el empeño por mejorarse cada día más. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos al Hijo de Dios, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Tenemos toda la verdad y estamos completos en Él. Solo nos corresponde retener con firmeza lo que tenemos.
Jesucristo promete recompensar a todos los que salgan vencedores y le obedezcan hasta el final. La recompensa incluye una posición de autoridad en la consumación de su reino. Les daré autoridad sobre todas las naciones. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Y como una recompensa de mayor trascendencia, Jesucristo les promete un lugar de comunión íntima por la eternidad. Así lo decía: les daré la estrella de la mañana. Al prometerles la estrella de la mañana, un símbolo de Cristo mismo, Él está asegurando a los fieles de Tiatira que, a pesar de las pruebas y las influencias corruptas que enfrentaban, aquellos que vencieran recibirían la recompensa de la victoria final que Cristo les daría, una victoria que les otorgaría vida y luz eternas. Las enseñanzas falsas y otras perversiones del Evangelio tan frecuentes en la actualidad deben ser desafiadas rápidamente con la palabra autorizada de Dios. Los cristianos de hoy deben confiar aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te bendiga.